Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Seguimos con nuestro curso de cálculo 1 y hoy nos piden lo siguiente. Muestra que el polinomio p de x, que es igual a x al cubo más x menos 1, tiene al menos una raíz real en el intervalo 0, 1. Bueno, entonces como siempre, lo que tenemos que hacer es analizar el enunciado, ver qué datos podemos sacar y empezar a trabajar y con qué herramientas trabajar. Tenemos un polinomio, que es este, p de x, que también podría ser una función, pero lo tratamos como un polinomio hoy. Y tenemos que demostrar, ¿sí?, que este polinomio tiene una raíz, al menos una raíz, en este intervalo. ¿Sí? Es como que yo tengo que probar que cuando yo le pongo un valor a la x entre el 0 y el 1, ¿sí?, y no tomar ni el 0 ni el 1, entonces esto, cuando yo le pongo el 0 o un valor entre 0 y 1 acá y acá, esto me da 0. ¿Sí? Tengo que demostrar eso. Bueno, ¿cómo se demuestra una cosa así? Bien, para demostrar unas cosas como estas, tenemos que usar el teorema de Bolzano. ¿Qué es el teorema de Bolzano? Bien, el teorema de Bolzano dice lo siguiente. Si una función continua cambia de signo en un intervalo cerrado, entonces tiene al menos una raíz en ese intervalo. Bien, esto no es la definición formal, pero es un resumen básicamente, ¿sí? Entonces, si una función continua cambia de signo en un intervalo cerrado, entonces tiene al menos una raíz en ese intervalo. Bien, vamos a ver qué es esto. Gráficamente, yo tengo una función continua, tiene que ser sí o sí continua la función en ese intervalo. En este caso a mí me interesa entre el 0 y el 1, o sea, todo esto que está acá, esta parte de función, ¿sí? En nuestro ejemplo, pero estoy tomando un ejemplo para que se entienda la definición. Entonces, si la función es continua en el intervalo que me dan, en este caso entre el 0 y 1, y además la función cambia de signo en ese intervalo, ¿qué quiere decir? Que supongamos que, bueno, en este caso lo podemos ver, que esta función en el 0,5 vale más o menos esto de acá, que será menos 0,4 por ahí, menos 0,4,9, ponele. Pero la función más o menos en el 0,9 ya es positiva, no importa cuánto vale. O sea que en el intervalo 0 y 1, en este caso un ejemplo, pero puede ser otro intervalo. En el intervalo que me dan, la función cambia de signo porque en esta parte de acá me da un valor negativo. Y más o menos por acá me da un valor positivo. Si pasa eso, si la función es continua en el intervalo y la función cambia de signo en el intervalo, quiere decir que al menos tiene una raíz en ese intervalo. Y es obvio, porque si acá esto es continuo, recuerdo que si es continuo nunca levanto la lapicera al escribir. Eso es lo que quiere decir, al dibujar nunca levanto la lapicera. Entonces siempre va a ser continuo. Entonces si es continua y acá es negativo y allá es positivo, quiere decir que en algún momento tiene que cruzar el 0 porque es continuo. No es que lo puedo saltear. Espero que se entienda la idea. Repito, si acá, o en el caso de acá en este valor más o menos es positivo y acá es negativo, quiere decir que en algún momento cruza el eje, o sea que en algún momento vale 0. Ese es el teorema de Bolzano, en otras palabras. Entonces yo tengo que mostrar esto. Bueno, ¿cómo lo muestro usando eso que dije recién? El teorema de Bolzano. Bueno, entonces tengo que demostrar que en este intervalo, en el 0, 1, en el abierto 0, 1, la función cambia de signo. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es empezar a evaluar en el 0 y en el 1. Empecemos. Entonces, P en 0, voy a empezar con el 0, le voy a poner un 0 acá, acá y acá, y vamos a ver qué me da, si me da positivo o negativo. Empecemos. Entonces P en 0 no es más que reemplazar como dije recién, entonces me va a quedar 0 al cubo más 0 menos 1. Lo único que hice es reemplazar donde tengo una X, un 0. Y haciendo esta cuantita esto que me da menos 1, porque 0 al cubo es 0, más 0, 0, menos 1, menos 1. P en 0 es menos 1. Entonces acá me dio negativo. Ahora, si yo pongo el 1 acá o un valor entre el 0 y el 1 y me da un positivo, ya está. Hemos probado por Bolzano que la función tiene al menos un valor, que la función tiene al menos una raíz. Bueno, hagámoslo. P en 1 ahora. Entonces donde tengo la X, acá y voy a poner un 1. Reemplazo, tengo que dar 1 al cubo más 1 menos 1. 1 al cubo es 1, más 1 es 2, menos 1, 1. Entonces P en 1 me dio 1. Genial, lo hemos probado ya. Si P en 0 me da un negativo y P en 1 me da un positivo, quiere decir que en el medio, entre el 0 y el 1, la función vale 0. La función tiene una raíz. Es lo mismo que me dio acá. De hecho es la función acá. Imagínate, en 0 te da menos 1. Esto. Y en 1 te da 1. Entonces, en algún momento cruza el eje Y. O sea, en algún momento tiene una raíz esto. Eso es lo que acabamos de probar. Entonces, ¿cómo probamos esto?
diciendo lo siguiente. Por Bolzano, al decir por Bolzano, vos estás tomando que la función o que el polinomio es continuo en este intervalo. ¿Bien? Entonces, por Bolzano existe un valor C, que no sabemos cuál es, que no me importa porque no me pide que lo averigüe, que pertenece al intervalo, tal que P en C es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que por el teorema de Bolzano existe un valor en este intervalo, en el menos 1, en el 0,1, perdón, en el 0,1. Existe un C, que en este caso va a ser este, que no sé cuánto vale, que no me interesa, de tal manera que el polinomio en ese valor C vale 0. Espero que se haya entendido esta idea. No es muy complicada, pero bueno, hay que repasarla un poquito. ¿Sí? Por Bolzano acabamos de probar lo siguiente. Así que bueno, gente, nos estaremos viendo en la próxima. Espero que estén muy bien. Chao, chao.